Empezar a grabar. Así que buen día otra vez. Y vamos a dar una pequeña introducción hoy de lo que es la fase más detallada que tiene el ciclo de vida en esta metodología, que es la fase de diseño e integración. Pero vamos a empezar poquito, de a poquito. Fíjense que yo subí clase 17 en apuntes. Son 20 clases teóricas y ya estamos a nada de acercarnos del final de la parte teórica, y ahí sí, práctico a full, pero vamos a ir alternando un poquito, dando tiempo para que ustedes puedan ir avanzando también con sus prácticos. Vamos a compartir pantalla. Vamos a cerrar acá. Cerrar. Bien. ¿Ven ahí mi pantalla? Sí, profe. Bien. Vamos tranqui hoy. Siempre lo mismo. Estas son las siguientes etapas para que se les fije para el final en la cabeza. Y en el diseño de sistemas, ¿sí? Nos vamos a basar con todos los requerimientos, como ya habíamos hablado, adquiridos en las etapas de planificación y análisis, ¿sí? ¿Sí? Lo que vamos a tratar de hacer acá es un resultado final, que son especificaciones de hardware, de software, ¿sí? Para los desarrolladores y también, obviamente, para los usuarios, ¿sí? Acá hablamos la clase pasada de la fase de adquisición y entramos en esta, en la fase de diseño e integración. Y siempre digo esto, no olvidarse que cada etapa del ciclo de vida, que son las primeras que le puse arriba, constan de varias fases, y que cada fase consta de varias actividades, ¿sí? Es como un diagrama que tiene explosiones, vamos así decirlo, ¿no? Una nivelación, ¿sí? La fase de diseño de integración es la fase más detallada del desarrollo de sistemas, la que vamos a empezar a detallar todas las especificaciones que se van a transformar después en nuestro sistema, ¿sí? En lo que vamos a desarrollar, ¿sí? Eso es, más que nada, es la importancia que tiene esa fase, ¿sí? Esta fase. Y acá también donde puede pasar que lo que analizamos y cómo empezamos a construir el sistema, cuando empezamos a trabajar en esta fase, puede ser que lo que estaba en el análisis tengamos que modificarlo o tratarlo de otra manera. Es súper normal que lo que analizamos sufra pequeñas variaciones en esta etapa, ¿sí? Bien, esas especificaciones que vamos a hacer, que se van a realizar, ¿a quién lo vamos a transmitir? A los desarrolladores informáticos. ¿Para qué? Para entrar a la fase de implantación. La fase de implantación ustedes ya la están trabajando con seminario, ¿sí? Que es la parte del desarrollo del sistema, ¿sí? Y siempre no hay que olvidarse de tener en cuenta al usuario en esta fase, a los usuarios finales, porque son ellos los que van a utilizar el sistema, y si el sistema no se adapta o no es utilizable, no es usable, no es accesible, y no cumple con los requerimientos que por ahí, o las expectativas que ellos tenían, no, tiramos todo el trabajo por la borda, por así decirlo, ¿sí? No va a ser funcional, no lo van a utilizar, y la verdad que ya no se considera una inversión, sino más que nada una pérdida, ¿sí? En esta fase de diseño e integración se subdivide en dos subfases o fases, ¿sí? La fase de diseño general y la fase del diseño detallado. Las actividades de la fase, la actividad 1, 2 y 3 forman parte del diseño general, la 4, 5, 6 y 7 forman parte del diseño detallado. Se divide nada más, ustedes van a poner una carátula o unas subcarpetas en su trabajo práctico para poder identificar a dónde empieza la fase de diseño general, de dónde termina, y de dónde empieza la fase de diseño detallado, ¿sí? En el diseño general, las actividades son, y hasta acá vamos a llegar hoy, ¿sí? En la del diseño general. Analizar y distribuir datos. Acá es donde empezamos a trabajar con lo que estamos dando en base de datos también, ¿sí? Vamos a trabajar con la estructura como tal del modelo, de un buen modelo de datos, para transformarlo luego en una buena base de datos, ¿sí? Entonces vamos a empezar a analizar los datos, ¿sí? ¿Qué datos necesitamos guardar en la base de datos? ¿Qué tipo de datos, ¿sí? Y que no sean redundantes.
Por eso damos, o se da análisis y diseño también en este año. Se podría dar en años anteriores un cuatrimestre, pero ya tienen los conocimientos más que nada para poder trabajar con un buen modelo de datos, ¿sí? Esta también es súper importante y es lo que le hace sufrir a todos, que es el tema que sigue en base de datos en arquitectura de ordenadores, que es la normalización de esos datos. ¿Sí? Hay ciertos pasos para normalizar esos datos para que no existan redundancias, que este modelo que tengamos sea flexible el día de mañana y se pueda adaptar, ¿sí?, a otros requerimientos o necesidades del sistema. Y luego trabajamos con un análisis de sucesos. Una vez que tenemos todos los datos normalizados y sabemos y definidos con los que vamos a trabajar en la base de datos, otra vez vamos a prestar atención un poquito a los sucesos. ¿Qué son los sucesos? Eventos, ¿sí? Y cuando hablamos de eventos, hablamos de procesos, ¿sí? Hacemos y empezamos a identificar los sucesos o los eventos que hacen que estos datos, ¿sí?, sufran modificaciones, como la inserción, el borrado, el ABM, básicamente, alta, baja modificación. Empezamos a identificar, ¿sí?, y a tener en cuenta estos sucesos. Analizamos ya desde el punto de vista de datos, ¿sí? Normalizamos datos, trabajamos con los datos que vamos a necesitar para crear una buena base de datos, y es acá donde yo les digo que por ahí puede variar un poco el modelo de datos que ustedes hayan trabajado en la etapa de análisis, un poquito varía, y de hecho varía más, un poquito más en la etapa de implantación que la hacen con el profe, porque ustedes van a necesitar capaz un montón de tablas más propias del sistema que están realizando, ¿sí?, no del modelo de negocio del usuario, a la hora de guardar ciertas cosas dentro de su base de datos. Una vez que terminamos con los datos, vamos a ver cuáles son los eventos o sucesos que hacen que esos datos se modifiquen, se agreguen o se eliminen, ¿sí? Más que nada, con un modelo de datos normalizado, empezamos a hacer el análisis de sucesos. Esto es más que nada, ¿sí?, trabajar con la normalización, que vamos a ir viéndola también en arquitectura, ¿sí? Y por este lado es ver una matriz, nada más que nada, que dice cuál es el dato o el flujo de datos que está trabajando, y cuál es el evento, suceso, que lo activa o modifica o realiza algún cambio dentro de ese conjunto de datos o ese dato. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. En teoría esto es sencillo, el tema es hacerlo, ¿sí? Como les dije, ahí es probable que en el análisis de datos y de sucesos, esto tenga un impacto sobre los modelos con los que trabajamos en el análisis, ¿sí? Va a sufrir una modificación. Hay que revisar otra vez los diagramas de flujo de datos y ver un poquito cuál fue el impacto que tuvo. No vamos a trabajar mucho en correcciones grandes, pero sí tiene un impacto, siempre. Les digo por ley que nosotros tenemos una idea en la cabeza, cuando entramos al diseño o a la implantación, empieza a aparecer un par de detalles que son más de tipo funcional, propios del sistema, que hay que agregarlos y tenerlos en cuenta. La actividad 2, obviamente que ya trabajamos con datos, vamos a trabajar con procesos otra vez. Esto es más que nada con nuestros diagramas anteriores, vamos a empezar a ver cuáles son las unidades que tenemos funcionales, ¿sí? Vamos a revisar un poco nuestros diagramas con los que hemos trabajado, y vamos a armar un sistema de distribución de datos, más que de distribución de procesos, ¿sí? De procesos distribuidos. Esto es todo lo que tenemos, más para que se den una idea, todo lo que hemos trabajado en la nivelación descendente, las últimas burbujas, el último nivel de explosión, se une en un gran diagrama, súper gran diagrama. Voy a subir el práctico de los chicos del año pasado, de la fase de esta fase, para que puedan ver cómo queda. No se asusten, porque es más que nada tratar de unir todo y armar un modelo de procesos distribuidos, ¿sí? Una vez que llevamos a cabo todo eso, lo que sí hay que tener siempre en cuenta es trabajar en equipo. Si es que tienen, generalmente estos sistemas grandes o sistemas de desarrollo
siempre cuentan más de una persona porque llevan su tiempo, ¿sí? Y obviamente siempre involucrar al usuario. Por ahí el usuario no me entiende mucho el tema de ver tantos DFDs, pero sí explicándoles, se les puede explicar cómo se van desencadenando este tipo de sucesos o procesos y va a comprender, ¿sí? Bien, una vez que yo tengo mi gran diagrama de procesos distribuidos, ¿sí? Voy a dividir ese gran diagrama en unidades de diseño. ¿Qué son esas unidades de diseño? ¿Sí? Estas unidades de diseño es dividir, digamos, el problema quizás en problemas menores para que sea más sencillo el desarrollo, ¿sí? En pequeños, en lo que más pueda dividir y separarlas por ciertas características, ¿sí? Vamos a ir viendo después en las clases que siguen cómo separamos estas unidades de diseño, ¿sí? En batch y en online. Las batch son los tiempos de respuesta no superan o superan un umbral de respuesta que yo estoy esperando, y las online es donde quieren las respuestas de manera inmediata. Eso es lo que vamos a ir viendo después a medida que ustedes vayan avanzando con sus prácticos, ¿sí? Todo esto que estamos hablando acá es más que nada, ya está orientado. ¿Se acuerdan que teníamos una matriz antes de los participantes en desarrollo y cómo veían cada una de las partes del sistema, cómo veían los datos, cómo veían los procesos, cómo veían la tecnología? Y primero se encontraban los directivos, ¿sí? Se encontraba el usuario propiamente dicho del sistema, los analistas y los desarrolladores, y qué visión tenían cada uno de estos bloques elementales. Bueno, las primeras, en la etapa de análisis, la visión, o cuando hablamos de datos, de funciones, de procesos, ¿sí? De redes, estamos trabajando mucho con la parte de arriba, con los directivos y más que nada con el usuario, ¿sí? Para poder comprender el sistema, analizarlo y dar una solución a sus necesidades. Ahora, una vez que tenemos eso, empezamos a movernos en la parte de abajo, o sea, con nuestros colegas, nuestros compañeros, empezamos a ver el desarrollo, sin descuidar, obviamente, la opinión del usuario, ¿sí? Entonces, esas son, en esta etapa, ya nos fijamos un poquito más y ya es un poquito más, como les digo siempre, nos parece un poco más familiar la forma de trabajar, porque ya empezamos a hablar quizás un poco más de tecnología, empezamos a hablar un poquito más de procesos, de base de datos, de estructuras, de tipo de datos, y eso es nuestro ambiente, digamos, en los que nos estamos preparando hace años para poder trabajar y hacerlo, ¿sí? Entonces ya es más familiar, y por eso siempre digo que aunque sean las fases más detalladas y más largas, para nosotros es mucho más sencillo trabajarlo. El análisis es por ahí quizá un poco más abstracto. Nos cuesta mucho ponernos a analizar lo que, primero de todo, un sistema, una empresa sí, una empresa, organización, ¿sí? Empezar a comprender cómo funciona todo eso para poder plasmarlo en un análisis completamente abstracto, sin hablar de tecnología, sin hablar de base de datos, sino que más que nada hablamos sobre cómo funciona el sistema, y después hablamos de cómo solucionamos los problemas o utilizamos las oportunidades, pero desde un punto de vista muy abstracto, y eso es lo que por ahí más nos cuesta a todos. Pero ustedes son analistas, van a ser analistas, y entonces siempre tienen que tener la capacidad de poder abstraerse, ¿sí? De la tecnología, porque quizás yo tengo una solución en mi cabeza muy buena tecnológicamente hablando, pero no es la que se adapte a las necesidades de mi cliente, o a los requerimientos de mi cliente, o a las políticas de la empresa. Entonces siempre tengo que tener la cabeza bien abierta y abstraerme en el análisis. ¿Para qué? Para que después en el diseño, teniendo en cuenta todo lo que hemos estudiado y aprendido de la etapa de análisis, poder trabajar, ¿sí? En una manera más completa y más tangible. Hasta acá voy a dejar hoy, porque después, obviamente que la actividad 1, 2 y 3, como les decía, pertenece al diseño general. La actividad 4, 5, 6 y 7 pertenece al diseño detallado, ¿sí? Entonces, el diseño detallado es más sencillo aún, porque es donde ya empiezo a mostrar lógica de pantalla, ya empiezo a trabajar un poquito más con el sistema o con la idea del sistema informático, y es mucho más sencillo, por así decirlo, de comprender para nosotros, los analistas, o
el desarrollador, porque yo puedo trabajar quizás como diseñador de sistemas, que se encarga de hacer solamente esta parte, el analista que se encarga de la etapa anterior, ¿sí? O de manejar el proyecto, liderar el proyecto en general, y una vez que llega esta etapa se la da a otro analista de sistemas, por ejemplo, que se encargue del diseño y siga dirigiendo el proyecto. Este analista funcional se llama en realidad, sí, tiene varios nombres al día de hoy en el mercado, y el desarrollador, yo puedo también trabajar como desarrollador porque estoy preparado para eso. A veces somos multifacéticos. En algún proyecto vamos a ser analistas funcionales, líderes de proyectos, líderes de equipo, desarrollo, podemos ser también desarrolladores, tenemos un abanico de posibilidades para poder trabajar con eso, y si no, también puedo ser un auditor, puedo ser un especialista en base de datos, que me pueda dar una mano por esta parte del diseño detallado, puedo trabajar también en la parte de redes, ¿sí? Entonces, siempre está bueno tener un equipo multidisciplinario para poder comprender ciertos puntos específicos del sistema que son determinada área. Acuérdense que nuestra carrera tiene un abanico de posibilidades y un abanico de puntos a cubrir en el medio, consultar al experto, al que sabe. Muchas veces también está bueno eso. No creernos que no las sabemos todas, porque no es así, muy amplio. Y más que nada la informática, que todo el tiempo se está actualizando en tecnología, digamos. Bien, ¿hasta acá tienen alguna duda? Hijo, No, el profe. silencio de los inocentes, estoy viendo acá. Buen día, chicos. Bueno, Claro, te parece, sí, profe, todo muy lindo, pero tenemos que hacerlo. Mate, para despertar un poco. es bueno. Entonces les voy a pedir, puse una preguntita ahí en el Classroom para darle movimiento a esa parte de práctica. Respondan. Es muy simple la pregunta. Es múltiple choice. Seleccionan una opción y listo. Y sí, sus prácticos. No sé cómo. Vi que me marcaste, Lucas, que ya estaban, pero no sé si me marcaste por el pequeño ajuste que les pedí que hagan, o si avanzaron un poco más. Lo mismo Juan y Alex, si avanzaron, me voy a poner a ver eso. Si alguno de los chicos más quiere, voy a entrar a ver. Sí, profe, avanzamos un poco. Bueno, Profe, ya. nosotros corregimos nomás lo que nos había marcado y hoy vamos a avanzar más tarde. Vamos a tratar de Bueno, avanzar un poquito. está Sí. bueno, perfecto. Entonces yo voy a mirar dentro de mañana o el sábado. Generalmente, bueno, les pido disculpas que por ahí, no es para que ustedes lo solucionen ya, pero por ahí el domingo, si tengo un tiempo más, estoy más tranquila, empiezo a mirar los prácticos, a avisar los prácticos, y me tomo mi tiempo, vieron que les marco todo, un colorcito, esto y que lo otro, y, y les dejo el comentario, pero no es para que ustedes se pongan, se desesperen ya, la profesora está loca el domingo, chicos, es el único momento que a veces tengo libre, que me puedo sentar con un mate a mirar con tranquilidad sus proyectos. Piensen ustedes que si el día de mañana, que seguramente no lo van a hacer, tienen que dar análisis y diseño de sistema, ustedes por cada grupo de alumnos que tienen, se tienen que poner en la cabeza como analista de sistemas en un proyecto distinto, porque es un proyecto distinto. O sea, es como que yo me estoy tomando eso como que si un cliente viene y me pide a mí que les haga un sistema. O sea, entonces cada vez que yo me siento a corregir los prácticos de ustedes, me siento a ver un proyecto nuevo y en la cabeza de cómo funciona, y ponerme a pensar toda la lógica que ustedes están teniendo en su cabecita y la que podría tener el cliente, que en nuestro caso casi la mayoría es medio ficticio, para que funcione o para que tenga un sistema funcional el día de mañana, digamos. Entonces, lleva un tiempo. No sé si cuando trabajen con sistemas y tengan muchos a la vez, van a ver que tienen que ser rápidos y a veces tienen que pasar de un proyecto a otro y tenerla bien clara, digamos. Pero si se quieren tomar las cosas en serio, un ratito tenés que sentarte y a ver a dónde quedamos, a ver qué hicimos, qué necesita, y ponerse en la cabeza el analista, ¿sí? No la profesora, para poder comprender el sistema. Entonces por ahí a veces me tomo mi tiempo, o me tomo esos días que por ahí no son los normales de clase,
para poder hacerlo tranquila y pensar más o menos en lo que ustedes están planteando. Porque a veces sí, vieron que les pongo, no entiendo bien qué hace esto, no, y pienso que hace esto, pero capaz que no hace, siempre le hago un cuestionamiento de por qué hacen así, pero porque capaz que ustedes tienen una lógica distinta a la mía, todos pensamos distinto, su cliente quiere que sea de cierta manera, y yo lo estoy viendo de otra forma, entonces por eso les pregunto, como una lista. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe. Bien. Los dejo haciendo sus trabajos prácticos. Cualquier cosa, estoy por acá.